Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la situación que vive el país, temas de trascendencia, Corte Suprema de Justicia en su proceso de elección en la recta final, discusión del presupuesto de la República para el año fiscal 2023, los acercamientos entre las fuerzas políticas para eventuales reformas. Libre se ha reunido este fin de semana y ha planteado cambios en la estructura de elecciones del país y, por supuesto, el tema de la CICIG. Abogado Ramón Barrios. Muchas gracias. ¿Qué tal está? Muy bien. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Honrado con esta invitación de estar en su programa y, bueno, a la orden suya. Adaptado ya al mundo de la capital, abogado, dicen que les cuesta eso a los sanpedranos. Ha tenido problemas en ya casi un año de estar viviendo entre Tegucigalpa y San Pedro. Al principio me costaba, como buen sanpedrano, adaptarme a la capital, pero debo reconocer que la capital tiene su encanto. Y yo ya le descubrí el encanto a la capital de la República. Me gusta estar aquí, así que me siento contento de estar en Tegucigalpa. Bueno, y sobre todo ahora que es el centro de las decisiones políticas, determinaciones que pasa por el poder donde usted está. Sí, fíjese que el Congreso Nacional de la República en un Estado de Derecho es sumamente importante. Tengo la fortuna de que la Junta Directiva me nombró como presidente de la comisión, yo considero la más importante del Congreso, yo soy presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Quizá nuestro mayor aporte en este momento al mundo político del país es que nosotros dictaminamos y le hicimos reformas importantes a la ley de la Junta Nominadora y vea usted cómo está caminando. Así que me siento muy importante de mi comisión y de los que la integramos también. ¿Cómo valoran a nivel del Congreso Nacional hasta ahora el trabajo que ha llevado la Junta Nominadora? Hoy estamos a 9 de enero. Es cuestión de días para que se reciba en la Comisión Permanente de la Cámara la lista de los 45 o más evaluados por la Junta Nominadora. Entre ellos, ustedes van a seleccionar el nuevo Poder Judicial de Honduras. Fíjese que nosotros estamos muy contentos. Por este medio quiero yo felicitar a todos los integrantes, absolutamente a todos los integrantes de la Junta Nominadora y con eso a la sociedad, porque la Junta Nominadora, así como está integrado, don Rosendo, es un corte transversal de la sociedad. Cada integrante representa parte de la sociedad hondureña. Así que nosotros estamos muy contentos, nosotros esperamos para minimizar, digamos, la elección político-partidista, porque sí es una elección política en el Congreso Nacional, eso no lo podemos desmentir, entendiendo la política como la administración de los asuntos públicos, pero para minimizar el asunto partidista, nosotros esperamos que la Junta Nominadora nos envíe por lo menos 45, van a ser más, se lo puedo asegurar. Este es un dato interesante, abogado, porque ustedes están en este proceso de construir un poder verdaderamente independiente y los 3 ejercicios anteriores llegaron con lista de 45. Hoy usted me adelanta que la tendencia en esta ocasión es para incluir más de 45, que la ley lo salva. Sí. Pueden ser 60, pueden ser 75. La Constitución lo que da es un mínimo y siempre se ha mandado un mínimo. Pero yo creo que hoy hay buenos candidatos y yo creo que entre más candidatos hay, en el Congreso Nacional tenemos más capacidad de maniobra, sobre todo porque ahora, y es afortunado que el Congreso Nacional, un solo partido, no tenga el control digamos, de mayoría simple en el Congreso, lo cual nos obliga, por un mandato de la sociedad hondureña, a sentarnos. Y yo quiero decirle al pueblo hondureño que fue una decisión sabia. Y en el Congreso Nacional, para elegir la próxima Corte Suprema de Justicia, como las otras autoridades, tenemos que sentarnos las 3 fuerzas o las 4 fuerzas más representativas. Vamos a tener que sentarnos con el Partido Liberal, con el Partido Nacional, con el Partido Salvador de Honduras y los otros 2 compañeros que representan al PAC y a la democracia cristiana. Pero afortunadamente, digo yo, el Partido Libertad y Refundación solo tiene 50 votos
Eso no le ajusta para tomar decisiones como en el pasado lo hacía el Partido Nacional, y eso es muy bueno para la democracia. Ahora, históricamente se ha acudido a estas elecciones de segundo grado bajo bipartidismo, así ha sido siempre. Quizás pudo Libertad y Refundación hace unos años terciar, pero decidieron apartarse, dejaron esto a nacionalistas y liberales. Ahora existe esa opción, pero ustedes no van por esa ruta, porque Libre y Partido Nacional pueden hacer ese bipartidismo histórico con otra fórmula. Mire, ahí hay mayoría calificada, pero usted me está involucrando, por lo menos ahí hay 3 fuerzas políticas que como antecedente ya tenemos el Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal Electoral o Consejo Nacional Electoral. ¿Van por esa ruta en este ejercicio, abogado Barrio? Hay varias fórmulas. El Partido Libertad y Refundación puede ponerse de acuerdo solamente con el Partido Nacional y hacemos la cantidad de 86 votos. Ese es un escenario. Pero igualmente el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras igual pueden hacerlo. Y necesitarían unos pocos votos de una de las 2 facciones del Partido Libertad y Refundación y eligen corte. Es realmente bastante plural, bastante democrática, digamos, las combinaciones que se pueden hacer. Pero el sentido es que nos pongamos de acuerdo todas las fuerzas políticas, porque, hombre, la Corte Suprema de Justicia y los poderes del Estado deben representar a la sociedad. Y si hay un órgano representativo de los 3, es el Congreso Nacional de la República. De ahí la importancia. El Poder Ejecutivo representa, aunque fue electa por todo el mundo, la presidenta esencialmente sale de un partido. La Corte Suprema, hacer una elección de segundo grado, le elige el Congreso Nacional, pero el Congreso Nacional la representamos todos los sectores sociales, todos los partidos políticos. Así que me parece que tenemos la obligación de sentarnos, debemos... Mire, este proceso es inédito. Si lo hacemos bien, vamos a ser modelo de Latinoamérica. Nadie, absolutamente nadie en Latinoamérica está siguiendo este modelo. Si nosotros salimos muy bien librados, vamos a ser modelo en Latinoamérica. Bueno, al final es decisión estrictamente política, abogado Barrios. Ya han tenido acercamientos, a pesar de que no se han logrado algunos consensos para el tema del presupuesto, que ya lo vamos a abordar más adelante. Para esto de la Corte, que no es que el presupuesto no sea importante, es un instrumento fiscal fundamental para el desarrollo del país, pero hay quienes están situando la elección de la Corte Suprema de Justicia como el acontecimiento de mayor trascendencia para el país este 2023, por cuanto tiene muchas implicaciones. Sí. La eventual llegada de la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción e Impunidad marcará una tendencia de lo que se vendrá allá por septiembre en la elección del fiscal general. ¿Cómo han estado esos diálogos en un Congreso donde ha existido pugnas y divisiones que justamente debemos decir, eso es el Parlamento? Eso es hablar y discutir. Y hay algunos que se asustan por los relajos, pero bueno, ese es otro escenario. Pero mire, a mí me extraña de que la gente esté asustada porque no nos ponemos de acuerdo, porque a veces subimos el tono de voz, o a veces hay conatos y nadie se pelea allí, de tirarse el vaso con agua o con refresco, como en los estadios no pasamos. Un par de empujones. Un par de empujones ahí, pero esa es la ¿Le ha tocado mediar a usted? Porque sabemos de su comportamiento, que no es un hombre que se exacerba, de hacerle de árbitro. Fíjese que quizá no de árbitro. Al final yo creo que si usted deja los 5 minutos, si usted ve, no pasa de 5 minutos eso. Pero me gusta dialogar, tengo muy buena comunicación con los líderes del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido Salvador de Honduras. En mi comisión, en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, la constituye el abogado Alfredo Saavedra, del Partido Liberal, Maribel Espinosa, PSH Liberal, Jorge Cálix. ¿Se lleva bien con Jorge? Todo. Y va Jorge a las reuniones que usted Mi comisión, si usted ve, representa realmente, y no somos mayoría los de Libre. Sin embargo, hemos sacado legislaciones importantes. ¿Quién está del Partido Nacional ahí en la comisión? Está este muchacho de La Ceiba, es un muchacho de La Ceiba,
del Partido Nacional, un muchacho, ya me voy a acordar del apellido de él, siempre se me olvida, pareciera que nos debemos algo, pues siempre se me olvida, pero está el representante del Partido Nacional y nos llevamos muy bien, el abogado Manaiza. Tienen buena comunicación, no se genera, abogado, ese divisionismo, porque siempre hay celos en política y más con el antecedente que arrastramos de la última década de gobierno nacionalista, cuando va a terciar, a dialogar, a conversar con la oposición. Ya se han superado los celos. Mire, siempre hay celos y siempre hay las posiciones de partido y uno lo entiende. Es decir, el abogado Manaiza representa los intereses del Partido Nacional en la comisión. La abogada Maribel Espinosa representa los intereses del Partido Salvador de Honduras en la comisión. A veces discutimos, a veces no estamos de acuerdo, a veces estamos de acuerdo. Por ejemplo, el dictamen de la Junta Nominadora es de los pocos dictámenes que no ha ido por unanimidad. Pero las discusiones y las diferencias las dejamos internas, solo nosotros las sabemos. Eso nos da un prestigio porque frente al Pleno decimos, bueno, no alcanzamos el consenso, aquí vamos 4-2 o 4-3, pero nadie sabe de las discusiones, de las diferencias, de las conversaciones y eso le da, digamos, a nuestros dictámenes un dictamen de seriedad. ¿Qué fue lo más complejo que enfrentaron en este dictamen histórico de la Junta Nominadora? ¿Qué costó el acuerdo o por lo menos obtener la mayoría para el sí de la propuesta? Dos cosas. Número uno, la tabla de evaluación. ¿Cómo íbamos a evaluar? Nosotros le dimos la tabla de evaluación a la Junta Nominadora. Eso, qué incluíamos y qué quitábamos, qué no, y los porcentajes, fue un problema para ponernos de acuerdo. Pero finalmente lo sacamos. Y lo segundo fue si poníamos el requisito de no estar afiliado a los partidos políticos, que ni siquiera fuera simpatizante. Esos dos artículos fueron la discusión que más nos costó. Cosa que debemos decir es imposible en una sociedad mundial que no tenga un corazón a alguien por un partido político. Es como que pretendan separarlo de una creencia religiosa, hasta de una simpatía por un equipo de fútbol, por citar algo. Uno de mis argumentos fue que si poníamos un requisito como eso, lo que estamos pidiendo es que no sean ciudadanos. Si parte a los 18 años, lo que la Constitución a usted le da es un derecho político. La mayoría de edad se le da a los 21, pero a los 18, cuando le dan su cédula de identidad, lo que adquiere con su cédula son los derechos políticos. Es decir, que se vuelve un ciudadano político. Entonces me parece que cuando le quitamos el componente político, quiere decir que está pidiendo usted que no sean ciudadanos las personas. En los Estados Unidos, que es la democracia que quizá más admiramos y la que más comentamos, allá quien nomina es el presidente de la República y nomina con fines ideológicos. El candidato que le manda al Congreso Nacional son sus afines del Partido Republicano o afines ideológicos. Y no hay ningún problema. Aquí ni siquiera nomina el presidente. Aquí es una junta nominadora la que saca. Yo le apuesto que nuestro proceso es mucho más democrático que el de los Estados Unidos. Muy bien, el abogado Ramón Barrios, diputado de Libertad y Refundación, con nosotros al banquillo. Una pausa. Cuando regresemos, ¿se ha pensado en el futuro modificar este proceso, como lo están recomendando algunos sectores? ¿Cuál es la visión que tienen ellos? Si le entrarían a este cambio, ya se los contamos. Pero también con mucha desilusión de algunas candidaturas que creo yo que con sus respuestas, su comparecencia, sobre todo el valor argumentativo que tienen para dar las respuestas, creo yo que no ha estado a la altura y que no pueden estar a la altura para ocupar una alta magistratura. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el abogado Ramón Barrios. Hay quienes están planteando que ahora es el momento para modificaciones, para cambios, para reformas. ¿Qué piensa usted, abogado? Totalmente de acuerdo. La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que presido está planteando, porque además tenemos proyectos turnados a nuestra comisión, para que se abra el espectro, para que las próximas elecciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia
no solamente sea el requisito de notario, sino que quitemos el requisito y que sean los abogados en términos generales. Aproximadamente son 31, 32 mil abogados a nivel nacional y solo 2.000 notarios. Quiere decir que el 95% de los profesionales del derecho quedaron afuera, lo cual es bastante excluyente. 30.000 abogados y solo 2.000 notarios, 28.000 quedaron afuera con maestrías, con doctorados, con ejercicios de litigación que hace que sea menos rico, menos interesante el universo para escoger magistrados y magistradas. Es decir, modificación para que no se quede con el abogado notario. Le vamos a quitar lo de notario, solo va a quedar requisito abogado. Pero sí tendrán agregados para que se seleccione calidad. Por supuesto que y no pensar en función de cantidad. Por supuesto que si usted tiene una maestría es un plus importante. Por supuesto que si usted es notario va a ser un plus importante. Por supuesto que tiene cursos de especialización, mucho más. Es una especie de suma la matriz final de calificación. Es una suma importante para la matriz. Abogado, ¿y qué le hace a usted adelantarnos hoy que en la lista irán más de 45? Porque esta sería la primera vez. Mire, primero es porque van a tener un problema. La ley que nosotros enviamos les pone un número de candidatas mujeres, por ejemplo. Y hubo muy pocas candidatas mujeres. Es más, yo estoy previendo, no sé si van a alcanzar el número que nosotros les pusimos. En la lista como tal, a 45 deben existir en ese documento que les van a enviar a ustedes 23 damas. Bueno, ¿y si no hay 23 candidatas damas? ¿Y si solo hay 23? No se va a poder excluir a ninguna dama, en perjuicio de los candidatos varones, que aunque tengan más calificación, por ese candado de la cantidad de damas, van a quedar fuera, lo cual es injusto. Entonces, para, digamos, estandarizar esa injusticia, me parece que una posibilidad es que puedan ampliar el número de 45 a 50, 55 para poder enviar esta lista de varones que tengan una alta calificación, que por cumplir el requisito de las damas que deben enviarse, no pudiesen entrar. Bueno, usted ha estado muy de cerca en el proceso y hemos escuchado declaraciones suyas, adelantos, por ejemplo, que ya dijo que van a haber excluidos, o por lo menos la tendencia, eso es lo que marca. ¿Por qué ese concepto? Porque hemos visto, yo he seguido, digamos, las audiencias públicas y con todo respeto, hay candidatos que no han estado a la altura de las circunstancias con su respuesta, aunque no van a quedar excluidos porque, digamos, el proceso no permite es decirles no pasó el examen oral, digamos, la entrevista, pero la calificación va a ser tan baja que va a repercutir en que su calificación general no va a ir en el listado final. ¿Le ha llamado la atención esa comparecencia? Siempre se genera mucho comentario, además de ustedes como profesionales del área, a nivel de la sociedad, nervios, dudas. ¿Cómo ha valorado esas entrevistas? Que ya pasó, por cierto, la primera etapa de los no tachados y denunciados, y ahora están ya los descargos de los que recibieron alguna denuncia o queja para seguir en el proceso. Bueno, con mucha satisfacción de algunas comparecencias públicas de nominados hombres y mujeres, pero también con mucha desilusión de algunas candidaturas que creo yo que con sus respuestas, su comparecencia, sobre todo el valor argumentativo que tienen para dar las respuestas, creo yo que no ha estado a la altura y que no pueden estar a la altura para ocupar una alta magistratura. ¿Vienen sorpresas entonces para los próximos días? Como hemos tenido sorpresas de gente que no ha pasado, que ya no pasaron, ni del primer filtro ni del segundo filtro. Y aquí vamos a tener sorpresas en el último filtro de los 45. Bueno, están con 101. Sí. Pero de ahí nos van a mandar, yo creo que el 50% va a quedar fuera. Nos van a mandar alrededor de 50 candidatos. Abogado, ¿qué debe esperar la sociedad hondureña, ya propiamente de la clase política,
porque al final entra en juego los consensos, las tachas que ustedes mismos van a poner. Nosotros tenemos tachas. Pero ¿cómo debemos entender ese concepto? Porque se ha satanizado la tacha y denuncia de ustedes al tener la lista. ¿Cómo opera? Y qué buena la pregunta. La tacha por sí sola no excluye al candidato, o la tacha por sí sola no condena al candidato. Van a llegar tachados, estamos claros en esa lista. No, y además hay tachas. Si yo le digo que usted es ladrón, por ejemplo, muy bien, es una tacha. ¿Y qué nos trae de prueba? No, es que yo lo leí en el diario. O sea, discúlpeme, esa tacha no puede ser considerada. Que también eso pasó. Eso pasó, como una claro. especie de sacarse clavos, decimos popularmente. Exacto. De denunciar porque me cae mal o porque simplemente no es de mi agrado. Por lo menos, y ve esta otra tacha, por ejemplo, para un funcionario judicial. Yo fui funcionario judicial. Ustedes juzgan y están en el sentido de la defensa, la parte acusatoria y ustedes, como los jugadores. Y un juez va a quedar bien con una parte y mal con otra. Y mal con otra. Y por entonces eso esa fueron mal me denuncias. tacha. Y entonces, en mi defensa, si yo fuese, digamos, candidato y me tachan porque no le gustó mi sentencia, pues yo lo que le puedo decir, yo soy independiente de dictar mis resoluciones. Y si no le gustó, para eso estaban los recursos. Es decir, apela a la imparcialidad del jugador. Una tacha no puede ser una tacha para mí como funcionario judicial que no le gustó mi resolución final. Y entonces lo que queremos tener es jueces al servicio de mi carácter particular y eso no puede ser. Y llegaron muchos casos de esos. ¿Tienen conocimiento ustedes, abogado? Sobre todo para funcionarios judiciales, ¿verdad? Porque ellos son los tachados, ¿verdad? Que no me gustó la resolución. Bueno, pero no le gustó, pero demuéstreme que en esa resolución hay prevaricato, por ejemplo, porque sí puede pasar que efectivamente su resolución está más allá de lo que establece la ley o la Constitución de la República. Por eso quiero decir que la tacha per se no quiere decir que el candidato está tachado. Y hay gente que no va a pasar las tachas en la Junta Nominadora, pero en el Congreso Nacional nosotros queremos tener nuestro propio proceso de evaluación y tenemos nuestras propias tachas, por supuesto. Nosotros estamos pidiendo que nos envíen el listado alrededor del 17 de enero para no estar recibiendo 22 o 23 y que no tengamos tiempo de ver las tachas que tenemos en el Congreso Nacional o de hacer las entrevistas que nosotros queremos hacer. A ver este punto. Ustedes reciben una lista de 45, de 50. 45 más. Si hay un candidato o candidata ahí que, como esto es político, para entenderlo así, que ustedes consideran puede ser un buen magistrado, ¿lo van a llamar a una entrevista? ¿Van a conversar con él? ¿O cómo van a funcionar? Lo ideal, acuérdese que nosotros no conocemos ni las hojas de vida, ni hemos estado en todo el proceso de audiencias públicas, de tachas. Lo ideal es que nosotros también tengamos el tiempo para entrevistar a los 45. Es decir, van ustedes con una especie de derecho a veto, para entenderlo así, que, citamos un caso, el Partido Libertad y Refundación propone a fulano de tal, pero de repente en la negociación, en la concertación que mantienen con liberales y nacionalistas dicen, no, a él no lo queremos. Yo creo ¿Pueden entrar a ese nivel las conversaciones? No públicamente, pero no, sí de acuerdo, en forma privada. En forma privada. Porque sabemos que eso pasa. Primero, el Congreso Nacional de la República es el que elige la Corte Suprema de Justicia. Asumen esa responsabilidad estrictamente política. Porque además así lo establece la Constitución. La Constitución a quien le da el derecho de elegir a la Corte Suprema de Justicia es al Congreso Nacional. Yo creo que hay que entender el desprendimiento que ha tenido el Congreso Nacional de cederle parte de esta soberanía que tenemos para elegir directamente a los 15 miembros de la Corte y cedérsela temporalmente a la Junta Nominadora y que sea la Junta Nominadora que preseleccione 45 o más. Pero esta es una cesión de derecho que lo tiene fundamentalmente el Congreso Nacional. No van a llegar a aquello que ha preocupado a la sociedad, abogado Barrios, de que por esta única vez, que ya lo han hecho Congreso, sí, y terminan con desaguisado. Eso no va a pasar, nos garantiza que van a escoger de esa lista, o podemos llegar a ese extremo. No, nosotros
por lo menos yo puedo hablar por el Partido Libertad y Refundación, vamos a respetar el listado que nos envíe la Junta Nominadora. Por eso le decía que las conversaciones que tenemos con los otros partidos políticos tienen un límite, porque ¿sobre qué nos podemos poner de acuerdo? Sí, porque todavía no está en la lista. Correcto, ahí está. ¿Sobre qué nos vamos a poner de acuerdo si todavía no está el listado? Entonces, bueno, lo que podemos ponernos de lista es, si nosotros somos 50 y usted representa 44 votos, y usted representa 22, y usted representa 10, y usted representa 1 y 1, pues pongámonos de acuerdo. Aquí es donde surge aquello, abogado, que también ha sido objeto de cuestionamiento para ustedes los políticos, que le señalan, ahí va a repartirse el pastel, Libre se va a llevar tantos, el Partido Nacional tantos, Liberal tanto, y no sé qué grado de participación va a tener el PCH. De ahí es que surgen los números. No sé si 7, si hay quien ha dicho, vaya, vamos a ese escenario, 5, 5 y 5, 6, 5 y 4, 7, 4 y 3 y 4. Todavía no han llegado a ese nivel de número o ya están avanzando. Pero no debe haber críticas sobre eso. De los 9 magistrados que hay en la Corte Suprema de Justicia, 6 representan al Partido Republicano. ¿Y cómo salieron? Por el número de votos que tenían en el Senado. O sea, ¿por qué nos van a criticar al Congreso de Honduras lo que se hace en los Estados Unidos, lo que se hace en el Parlamento Europeo? Es que los congresos representan votos. Yo represento a parte de la sociedad hondureña, a mis votantes. Es decir, usted está claro que Libre va a tener mayoría. Debería, somos la bancada que tenemos más. Y eso, digamos, es un acuerdo no escrito. El que tiene más tiene la posibilidad, porque nosotros somos 50, de ponernos de acuerdo con el Partido Nacional o con el Partido Liberal mucho más fácil. Y con Jorge Cálix, partiendo de que Libre tiene 2 grupos, ya han estado hablando. Sí. Van unidos. Mire, Jorge es un gran parlamentario. Tenemos nuestras diferencias en ciertas cosas, pero esa parte hemos estado nosotros los 50 votos. Por supuesto que estamos conversando al interior del partido. Nuestro coordinador general tiene esa capacidad y al final usted puede contar que los 50 votos de Libre van a ir en una sola dirección. Muy bien, el abogado Ramón Barrios con nosotros al banquillo. Una pausa. Cuando regresemos hablamos de la reunión de Libre este fin de semana. Se está planteando reformas a propósito de cambios a la ley electoral. Libre es el abanderado. ¿Qué piensa de nuevamente plantear la cuarta urna? Ya se lo contamos. Es correcto, por eso se habla de la cuarta urna, por una cuestión de dinero. Lo ideal en la democracia es que no revolvamos las elecciones de candidatos con consultas de carácter general, pero un país pobre, nosotros debemos reconocer que somos un país pobre, que no podemos darnos el lujo de gastar millones en una consulta popular. Pero hay que ver si la comunidad internacional nos apoya en esto. Seguimos al banquillo esta noche con el abogado Ramón Barrio. La elección debe ser planilla por unanimidad, votación individual. ¿Qué piensa? Lo ideal, lo que establece la Constitución, una planilla, que nos pongamos de acuerdo antes. ¿Qué ha sido históricamente, salvo la última corte que fue el largo? Y ahí tienen a Marlon Lara, que es especialista en conteos. En conteos, ¿no? Y mire, y el Partido Nacional tenía más votos. O sea, era mucho más fácil ponerse de acuerdo en unas... Y aún así no se pusieron de acuerdo. Entonces, vea usted la dificultad y aquí el desafío que tenemos los políticos, que tiene el Congreso Nacional, de demostrarle a la sociedad hondureña que podemos ser maduros, que podemos tener diferencias, pero que tenemos la capacidad de sentarnos, de conversar y de llegar a consensos y acuerdos. Ideal que lo saquemos en la primera votación los 15, pero si no, ya la ley del Congreso Nacional establece, si no elegimos a los 15 en la primera votación, nos vamos uno por uno. ¿Qué va a ser interesante el ejercicio? Se define el 25, es la gran aspiración que tienen. Es la gran aspiración de mandar un buen... Es decir, en 16 días tener una nueva corte es la gran apuesta. Es la gran apuesta, pero si no, no pasa nada. O sea, no hay crisis. Que este es el otro punto, que hay quien piensa que aquí no se rompe el orden constitucional porque el mismo constituyente ya generó
la salida. Ya generó la salida. Si solo se eligen 3, por ejemplo, pues seguimos con el cuarto, uno por uno, después el quinto. No pasa absolutamente nada. Vea, la semana pasada el Congreso de los Estados Unidos necesitó 13 votaciones para elegir su presidente. Y alguien habló de crisis en el Congreso de los Estados Unidos. Nadie dijo que había crisis porque habían 13 votaciones donde no se ponían de acuerdo para elegir el presidente. Y teniendo el Partido Republicano los votos para poner a Kevin McCarthy de entrada. Pero no llegaban a consenso internamente. Fíjese, y alguien habló de crisis en los Estados Unidos. Ese es el juego democrático. Así que, por favor, si no nos ponemos de acuerdo en la primera votación, no hay crisis en Honduras. Como usted bien lo dice, el constituyente y la Constitución ya previó esa parte y vamos uno por uno. ¿Qué piensa de las reformas políticas? Libre, a través de su coordinador general, ha tenido planteamientos alrededor de modificar la forma en que se va a elecciones internas, a elecciones primarias y a la elección general. Mire, en la comisión, y eso le voy a decir, va a pasar por ustedes. Por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Mire, ya es tiempo que separemos las elecciones presidenciales de las elecciones del Congreso, de los diputados y de las alcaldías. Eso inclusive le va a dar más autonomía al diputado. ¿Por qué? Porque muchos diputados y diputadas salen bajo la sombra, el paraguas de la presidencia de la República, y eso les hace perder la independencia, porque hay veces que vamos a estar de acuerdo, en este caso, con la presidencia de la República, pero hay veces casos que no podemos estar de acuerdo. ¿Usted ya le ha tocado decir a iniciativas que no? Sí, hay cosas que no he estado de acuerdo con mi partido. Por ejemplo, ¿qué cosas que llegaron del Ejecutivo o que entraron por iniciativa de un diputado no le convencieron y le tocó o abstenerse o decir mejor no o hasta mandar al suplente? Mire, en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales llegó el proyecto de la Junta Nominadora y 50% la comisión le dio vuelta. Nosotros le dimos vuelta al 50%. ¿Y no le generó roncha al Ejecutivo eso, abogado? No, la presidenta es una mujer, una dama muy respetuosa, así que respeta la separación de poderes, no hubo ningún problema. Así que nosotros somos respetuosos, para eso son las reuniones internas dentro del partido. ¿Qué piensa de volver al proyecto de la cuarta urna? Decía el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, que ese es un proyecto que si bien no están para discutirlo, ha sido bandera de libre. Mire, más allá de la cuarta urna como tal, le voy a dar un dato que me parece que es importante. La Constitución de la República que tenemos data del año 1982. ¿Cuántos años han pasado? Más de 40 años. 41 años. En 1982, ¿sabe cuánto es el promedio de edad del 93% de los hondureños? Ya no están 32 para esa años. legislación. 32 años. Quiere decir que no habían nacido en 1982. Es decir, que tenemos un contrato social en donde el 90% no se siente identificado. La mayoría de gente de aquí de este país tienen menos de 40 años. Entonces, más allá de la cuarta urna, necesitamos sentarnos todos los hondureños y hacer un nuevo contrato social que represente a ese 90% que no votó en 1982 con esa constitución. ¿Es esto constituyente cuando me habla de un nuevo contrato social, un pacto social? ¿Con qué tipo de programación? Porque esto resulta fundamental. ¿Con una consulta popular o reunir partes de intelectuales, una especie de junta nominadora, por citar un caso, para que comiencen con sus aportes y construir una normativa adaptada a los tiempos Yo actuales? creo en la participación democrática. En la Constitución de la República, una reforma importante de preguntarle al pueblo, al soberano hondureño. Plebiscito y referéndum. ¿Cuántas veces le han preguntado en una década? Ninguna. Ninguna vez le hemos preguntado, increíblemente. Si se da cuenta, nunca ha habido ni un plebiscito ni un referéndum. A nosotros no nos preguntan si queremos seguir con Fuerzas Armadas, si queremos tal y cuáles impuestos. A mí me parece que hay que comenzar preguntándole a toda esta generación joven, que es el 90% de la población hondureña, primero si están satisfechos con
el pacto social que tenemos con la Constitución de la República. Y esta consulta, abogado Barrios, sería en el transcurso de estos 3 años, de este cuatrienio, o sería el día de las elecciones por aquello de ahorrar costos y todo, y una posición directa del soberano votando. Es correcto, por eso se habla de la cuarta urna, por una cuestión de dinero. Lo ideal en la democracia es que no revolvamos las elecciones de candidatos con consultas de carácter general, pero un país pobre, nosotros debemos reconocer que somos un país pobre, que no podemos darnos el lujo de gastar millones en una consulta popular. Pero hay que ver si la comunidad internacional nos apoya en esto, si no tendremos que esperar las elecciones para instalar, no una cuarta, sino, es decir, lo de la cuarta urna es porque hay una urna para presidente, hay una urna para congresistas y una urna para alcaldes. Este es un nombre que genera escaramuzas. Exacto, y entonces explico lo de la cuarta urna. Entonces hay cuarta urna donde a usted le preguntan, ni siquiera es una sola pregunta. Nos pueden preguntar sobre 10 cosas, sobre ¿está de acuerdo que retorne el servicio militar? ¿Está de acuerdo en que sigamos teniendo Fuerzas Armadas de Honduras? ¿Está de acuerdo usted con el aborto? Que seamos el soberano, los ciudadanos, los que le demos, digamos, a nuestros gobernantes decisiones. Nunca nos preguntan a los soberanos. Nunca hemos tenido un ejercicio de eso. Ya va siendo tiempo que nos pregunten, mire, esta generación joven de este país tiene mucho que decir. La llegada de la CICIG, ¿cómo la debe entender el pueblo hondureño? ¿Qué participación va a tener el legislativo en su eventual instalación? Mire, yo quiero reconocer algo que a lo mejor en los medios no se ha querido reconocer. Y es la voluntad, el enorme esfuerzo de la presidenta de la República en firmar el acuerdo de entendimiento para que venga la CICIG. ¿Se acuerda usted que la CICIG decíamos que iba a venir aquí como, y decíamos los analistas, que venga como querellante adhesivo? ¿Se acuerda? Que era lo ideal. Bueno, si usted, mire, una de las cosas que está pendiente es analizar el acuerdo de entendimiento. La CICIG no viene como querellante adhesivo. La CICIG en ese acuerdo de entendimiento, la pretensión es que viene en igualdad de condiciones del Ministerio Público, a ejercer la acción penal pública en iguales condiciones que el Ministerio Público. Eso requiere una reforma constitucional que se realice este año para que sea ratificado en el otro. Es decir, que en estos 9, hoy estamos a 9, 15 días, puede ser el mismo 25, ¿podría haber reforma constitucional para ratificarla en la siguiente legislatura? No. ¿O es para el 2024? Es para el 2023, para ratificarse en el 2024. Ya no hay tiempo ahorita. Ya no hay tiempo ahorita porque estamos concentrados en el presupuesto y en la Corte Suprema de Justicia. Perfecto. Vamos a la pausa, abogado. Cuando regresemos hablamos del presupuesto. Tienen los votos, ya es más fácil. Porque, bueno, digo fácil por números. Por números. Porque son 65 votos. Se aprueba mañana o en el transcurso de la semana, ya se los contamos. A mí me encanta que estemos en este tira, en encoge, que el Partido Nacional quiere que pongamos más acá, que el Partido Liberal quiere que pongamos más porcentajes en las municipalidades, porque ellos tienen más alcaldías. O sea, que el presupuesto es eso, es el dinero público, el dinero suyo y mío, y ver cómo desde la administración pública se va a gastar. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado Ramón Barrios. ¿Cómo va lo del presupuesto? ¿Ya se ha avanzado? Más de una década nunca había sido un problema la aprobación del presupuesto general de la República. Sí, llegue y se aprueba. Honestamente, se va ¿verdad? a caballo. Sí. Bueno, a mí me encanta que estemos en este tira, en encoge, que el Partido Nacional quiere que pongamos más acá, que el Partido Liberal quiere que pongamos más porcentajes en las municipalidades, porque ellos tienen más alcaldías. O sea, que el presupuesto es eso, es el dinero público, el dinero suyo y mío, y ver cómo desde la administración pública se va a gastar. Bienvenida a la discusión. Faltan algunos detalles, yo creo que el 90% ya está consensuado, falta un 10%, no tenemos los 65 votos, mañana vamos a sesiones
y ojalá que esta semana nos pongamos de acuerdo para finalmente elegir el presupuesto general de la República. ¿Cuál ha sido el problema mayúsculo? La asignación, por ejemplo, el Partido Liberal quiere que le subamos al 5% que establece la ley para asignación de las municipalidades, digamos. Eso dicho así, pareciera que está bien, pero es que el dinero en Honduras es limitado. Del presupuesto general de la República, solo en contribuciones, es decir, en impuestos, en la recaudación, de 100 se recogen 52. Eso es, pero el diferencial se tiene que, digamos, obtener a través de préstamos, se tiene que financiar. Y es muy fácil y muy irresponsable del Congreso decir, pongámosle, ¿cuánto quiere usted? 500 millones, póngalo ahí. ¿Cuánto quiere el otro? 500. Eso es irresponsable porque ¿de dónde se va a obtener el financiamiento? Entonces, los recursos son limitados y yo creo que el Congreso en este sentido está siendo responsable, digamos, en hacer asignaciones. Nosotros quisiéramos darle el 6% a la universidad, que lo establece. Yo soy profesor universitario y yo quiero que le den el 6%. Yo quiero que le den el 3% que establece la Constitución a la Corte. O sea, no se pueden, aunque lo dice la Constitución, establecer esos montos así a rajatabla porque los recursos son limitados. Y algunos renglones presupuestarios que así ha enviado el Ejecutivo la propuesta, abogado Barrio, pueden ser objeto de revisión en estos días. Por ejemplo, los recursos para un ente como el Consejo Nacional Electoral, que está prácticamente en parálisis administrativa, salvo los contenidos habituales de año con su empleomanía. Pueden hacer la reducción de este tipo de partidas, revisar lo de la partida que para muchos se trata de un fondo confidencial para el Ejecutivo. Pero lo de la Secretaría de Defensa, que también ha sido objeto de polémica frente a la asignación del área de la salud, del área educativa e infraestructura. Primero, no hay partida confidencial. Partida confidencial es que la presidenta reciba dinero y no tenga que liquidarlo ni dar cuentas públicas. Eso ya no existe. La asignación que tiene la presidenta de la República tiene que ser liquidable, tiene que ir al portal de transparencia, por lo tanto ya no hay partida confidencial. Aun y cuando haya un incremento de eso, ella tiene que rendir cuentas, así que pueblo hondureño descartemos, no hay partida confidencial. La presidenta de la República debe rendir cuentas y es transparente en ese sentido. Por supuesto que hemos hecho reasignaciones en el mismo Congreso, ahora la Comisión de Presupuesto, le puedo asegurar que ha hecho algunas reasignaciones producto de las discusiones que estamos llevando la bancada. Miren qué interesante. Y que cuando lleguemos al Pleno esta semana a discutirlo, ya no está ese presupuesto tal como lo mandó la Secretaría de Finanzas. Han habido reasignaciones producto de las pláticas que tenemos las diferentes bancadas. Yo creo que vamos a lograr el consenso, bienvenido la discusión, porque el presupuesto es eso, el dinero público. Y entendemos que el Partido Nacional hace una presión política a sus intereses como debe ser. Hay que entender lo que tienen una representación. Hay que entender que el Partido Liberal quiere más asignaciones para las alcaldías porque es el partido que tiene, junto con el Partido Nacional, más alcaldías y necesitan más fondos sus alcaldes. Abogado Barrios, el tema del fondo o el bono navideño, como le quisieron llamar, ya se superó. Yo creo que sí. Mire, esa fue una decisión particular de cada uno de los congresistas. Yo de manera particular no acepté el bono navideño, tengo que decirlo aquí, gracias por permitirme, no lo acepté, pero tampoco voy a criticar a mis compañeros que lo aceptaron, por una sencilla razón. ¿Por qué la decisión de Ramón Enrique Barrios de decir, no, ese fondo no lo tomo? Porque yo lo critiqué en el pasado, porque dentro de las facultades que tenemos los congresistas, del artículo 205 no nos da facultades para recibir dinero e ir a hacer, digamos, ayuda, aunque son buenas. Pero eso no es la labor de un legislador. La labor de un legislador es crear, derogar y reformar la ley. Para eso está el Poder Ejecutivo. Es decir, que si en el proyecto de presupuesto que discuten en los próximos días, esperamos, va una partida en ese sentido, su voto es inmediatamente en contra del artículo o el adendum que se ponga en ese sentido. No, porque se está haciendo una reforma, no había ley, por eso se dio 100.000 lempiras.
Y creo que era diferente como lo habíamos proyectado en el sentido de que usted iba a la comunidad y la escuela necesitaba un nuevo techado. Entonces nos mandaba a la escuela la solicitud, eso iba directamente al Congreso y el Congreso emite un cheque a favor de la escuela. De manera que el congresista nunca toca dinero, como debe ser. El desaparecido profesor Rafael Pineda Ponce acuñó una famosa frase del tilín tilín y que se produjo siempre cuando vinieron acontecimientos como este que estamos próximos, elección de la Corte, ahora la aprobación del presupuesto de la República, etcétera, etcétera. ¿No hay nada de eso ahora? Mire, descartemos, yo le aseguro que el presidente Luis Redondo y la Junta Directiva no va a ofrecer tilín. Yo prefiero que nos tiremos agua, que hayan empujones. Eso es lo menos malo, pero que no haya dinero de por medio. Que la elección, yo le puedo asegurar al pueblo hondureño, que la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, puede ser que no nos pongamos de acuerdo en la primera elección, que necesitamos varios Pero que sesiones. habrá corte, Pero habrá corte y sin tilín tilín para los diputados y diputadas. Abogado Barrios, y modificaciones, cambios dentro del gabinete de gobierno, ¿qué piensa? Ya estamos claros y usted me ha hablado de esa independencia de poderes, que ustedes no entran en el plano del poder ejecutivo, pero dadas las circunstancias que enfrentamos en un año de recesión económica, según los expertos mundiales en finanzas, ¿es un buen momento para dar un golpe de timón hacer cambios? ¿Qué piensa? Yo creo que, con todo el respeto, esa es una decisión de la Presidenta de la República, pero creo que la Presidenta debe tener en cuenta tres aspectos importantes. ¿Cuántos hondureños están viajando diariamente a los Estados Unidos por falta de oportunidad? Y esa falta de oportunidades tiene que ver por falta de inversión nacional y extranjera en el país. Necesitamos un golpe de timón para crear más fuentes de empleo de Honduras. Número dos, necesitamos un golpe de timón con respecto a los índices de salud, de la precariedad en el orden de la salud en Honduras. Así que me parece que ahí tiene ella dos ventanas de oportunidades donde puede hacer cambios si ella cree que es oportuno hacerlo. Sobre todo, bueno, aquí voy a poner un agregado por los últimos acontecimientos que se han visto y que ahora hay que cuidarse de hechos como el que pasaron en instituciones de servicio público. Recientemente, la semana pasada, enfrentamientos entre partidarios de la misma organización política que hoy ostenta el poder. Es correcto. Así que me parece que yo creo que el pueblo hondureño votó para que la Presidenta de la República tome decisiones. Me consta que tenemos una presidenta que toma decisiones como la Sisi, me parece que es extraordinario, que encontró un país, digamos, quebrado y que es difícil reordenar las finanzas públicas en un año, pero ya el segundo año, nosotros que pertenecemos al Partido Libertad y Refundación, ya no podemos estar con excusa, ya no podemos estarle echando al pasado la culpa. Este segundo año, la sociedad hondureña espere ejecutorias que vayan sobre todo, y creo que es lo más importante, en la creación de empleos. Y para la creación de empleo necesitamos crear las condiciones y el Estado de Derecho y el clima de inversión para que el que tiene pisto invierta en este país. Abogado, le agradezco. Muy amable por su tiempo. Muy honrado. Muchas gracias. El abogado Ramón Enrique Barrios, diputado por Libertad y Refundación, esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.